Vamos a iniciar. Déjeme que estoy grabando. Sí, bienvenidos, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar hoy, lunes 1 de febrero. Vamos a continuar con el contenido, con la temática del curso. Estuvimos hablando, la semana pasada estuvimos hablando de las características de los seres vivos y en parte tratamos de resumir la importancia de la biología como ciencia, el papel de la biología como ciencia, pero por supuesto que no se puede entender con unas pocas palabras o no se puede ver la dimensión completa de las ciencias biológicas en unas cuantas palabras, sino que se lo vamos a ir viendo a lo largo del periodo, ¿no? A lo largo de del contenido que vayamos desarrollando, de las pláticas que vayamos desarrollando. Y por supuesto de las lecturas que ustedes hagan del contenido. Si nos vamos al campus, voy a entrar al campus virtual. Estoy compartiendo. A ver, permítanme. Les voy a compartir pantalla ahora. Bien, a ver. Antes quisiera consultar si Darwin Joel Aguilar está presente ahorita en la videoconferencia. Darwin, ¿está ahí? Aquí veo que está Darwin. ¿Darwin está presente? Bien, vamos a darle un tiempito a Darwin. Bueno, les estoy compartiendo pantalla. Me voy al campus virtual para mostrarles nuevamente, quizás algunas personas que hasta hoy entran al aula virtual, para mostrarles cómo el contenido de la unidad 1 ya está abierto, ya está disponible, ¿no? Desde la semana pasada. Tienen que ponerse al día los que recién se matricularon a la clase y no han visto el contenido o no han leído o no han estado en las videoconferencias. Pónganse al día. Voy a tratar de... Miren que tengo problemas para entrar al campus. Esto no es nuevo. Últimamente el campus ha estado fallando bastante. Quizás por la carga de personas, aunque no creo, porque se supone que este periodo incluso hay menos personas que en otras ocasiones, pero bueno. Aquí te dije, porque tienes que arreglarlas, mira. Bien, les voy a pedir a todos que cierren los micrófonos, por favor, para que no escuchemos feedback, sino que estemos únicamente escuchando la conferencia. Entonces, por favor, cierren los micrófonos. Bien, vamos a ver. Parece que hay problemas en el campus. Vamos a regresar al campus. Vamos a ver, tal vez ahorita sí. Vamos a ver. Veamos. Quiero que me indiquen si están viendo la pantalla, ¿no? Porque a veces he estado hablando y no han visto nada, pero no me han avisado. Así que quiero que me digan si están viendo la pantalla. Perfecto. Ok, vean, ya entré. Entonces, si nos vamos aquí al aula virtual, sección 1501, Biología General 1. Está un poco lento, pero ni modo, estos días es así. Entonces vemos que aparte de la presentación y de los foros, por supuesto, foros que están acá, foro de presentación al curso, por foro de consultas, si nos vamos a la unidad 1, ven que ya están los contenidos habilitados. Entonces, para los que ya han estado entrando y que han estado leyendo los documentos, aquí hay videos, por ejemplo este, que es la biología, las ramas de la biología y sus niveles de organización. Este video, ramas de la biología, es importante, vamos a tratar un poco de esto hoy. Vaya. Y características de los seres vivos. Voy a silenciarlos porque veo que no me están haciendo caso. Así que ya los silencié. Bueno, continúo. Entonces vean, aquí están videos y aquí están documentos. Estos son presentaciones, de hecho. Hay una presentación sobre características de los seres vivos, átomos y moléculas, macromoléculas orgánicas y también presentaciones para cada
grupo de organismos vivos que vamos a estudiar en el curso. Reino bacterias, reino arquea, reino protista, hongos, el reino de las plantas, el reino vegetal, el reino animal. Estas son presentaciones y luego está una lista aquí de preguntas que es necesario que las resuelvan antes de entrar a resolver el cuestionario, porque estas los van a guiar en el tipo de preguntas que se les va a hacer en el cuestionario de la unidad 1. Entonces bajan este documento que también está creo que está en PDF no, está en Word, formato de Word, y vean que así como dice el calendario, si nos vamos al calendario, la programación de la unidad 1, el cuestionario, aquí está la fecha, recuerden que se habilitó la semana pasada y se cierra el sábado 13 de febrero. También está un foro, el foro de discusión, en donde hay unas preguntas que usted tiene que contestar. El foro también tiene una puntuación. Y vea que está disponible desde hoy, ¿verdad? Ya está abierto el foro y también se cierra el foro el sábado 13 de febrero. No puede participar en él después de esta fecha. Después del 13 de febrero no puede. Entonces, si usted fija aquí está el foro ya, foro de discusión, compuestos orgánicos presentes en los seres vivos. Ya está habilitado, incluso se hace el recordatorio aquí de las fechas, las instrucciones y las preguntas que tienen que contestar. Es importante que cuando contesten este foro, no voy a evaluar o le voy a poner 0 a aquellas personas que contesten diciendo estoy de acuerdo con el compañero o con la compañera fulana de tal o fulano de tal. Eso no es una respuesta. Tiene que contestar estas preguntas, las tiene que contestar. Obviamente, tiene que leerlas, analizarlas, buscar la información que dé respuesta y luego escribir su respuesta. O sea que todavía tiene tiempo. Aquí está ya disponible el foro. Y el cuestionario que ya habíamos mencionado, aquí está también disponible. Es un cuestionario largo, son 100 preguntas. Tiene 2 intentos para hacerlo. Por eso es que menciono que es bueno bajar este archivo para poder ver las preguntas, más o menos cómo es el tipo de preguntas que se le hacen en el cuestionario, para usted resolverlas antes y estar más listo, estar preparado, estar enfocado. Y por supuesto las videoconferencias, las dos conferencias que hemos tenido hasta el día de hoy, la del martes 26, la semana pasada, y la de la sección, perdón, la del jueves 28, que fue igual al final de la semana pasada, ¿verdad? Entonces tienen que estar atentos a eso, ver las conferencias si no las han visto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a continuar con el contenido y quiero reflexionar sobre esto nuevamente. Una idea general, una idea rápida. Nuestro planeta Tierra, la biosfera, es la suma o contiene, mejor dicho, todos los ecosistemas naturales, ecosistemas creados por Dios, no por el azar, como algunos sostienen, que tanto la vida como la materia, todo lo que existe en el universo, se dio por un evento al azar, cosa que no tiene sentido, la verdad, no tiene fundamento. Hemos visto cómo en las características de los seres vivos están construidos de una manera muy compleja, hay un orden no solamente de organización, sino hay un orden funcional, hay muchas capacidades, tanto adaptativas como reproductivas, como capacidades de herencia, de algunas características que permiten que los seres vivos puedan sobrevivir a condiciones cada vez más extremas en el ambiente, y eso no se puede dar al azar, todo eso es obra de un diseño, o sea, hay un diseñador en todo esto. La Tierra y todo lo que existe en ella, la vida que hay en ella, muy diversa, por cierto, no puede ser que exista de la nada. Hay un diseñador, hay un Dios que hizo todo esto. Pues en esta Tierra, en este globo terráqueo o en esta biosfera, cuando hablamos de biodiversidad, nos referimos a la diversidad tanto de ecosistemas, de ambientes naturales que hay en el planeta, tanto terrestres, acuáticos, como otro tipo de hábitats, como también nos referimos a la diversidad de vida, a la diversidad de formas de vida que hay en el planeta. Entonces, hay mucho en el planeta, hay muchísimas formas de vida, tantas que todavía no las conocemos todas. Probablemente no las lleguemos a conocer todas. O, como estamos extinguiendo especies a un ritmo muy rápido,
pues habrá especies que no llegaremos a estudiarlas. Quien estudia, quien describe, quien le da nombre a las especies que se descubren en un hábitat determinado en la Tierra, es la biología, la ciencia biológica. Entonces los biólogos se dedican a esto, a la investigación de las formas de vida, la diversidad de vida que hay en el planeta, a sus formas de interacción con otras formas de vida, a sus adaptaciones al medio donde viven, al entorno donde viven, la forma como cambian junto con los cambios del medio y evolucionan, la forma como heredan información en forma de ácidos nucleicos a sus descendientes. Todo eso lo estudia la biología. Entonces, como es una ciencia bastante amplia, inmensa, hay tantas cosas que estudiar en la biología, es imposible que un solo especialista, un solo biólogo, pueda cubrir con todo lo que hace un biólogo. Es imposible. Entonces, vemos que la biología como ciencia tiene ramas, ¿verdad? Aquí, estos videos están ahí en el aula, solo tienen que verlos. La biología, vea que estas son no todas las ramas de la biología. Estas son ramas, algunas, no están todas, faltan aquí. Pero vea que dentro de las ramas de la biología tenemos dos ramas que son sumamente importantes. Una de ellas está aquí en este diagrama y otra no. La taxonomía. Taxonomía. La taxonomía es la rama o la subrama de las ciencias biológicas, de la biología, que se ocupa de la clasificación y del nombramiento, de darle nombre a los seres vivos, a todos los seres vivos que las ciencias biológicas descubren cada año, porque cada año, aunque no lo creamos, estamos descubriendo nuevas especies, tanto de plantas como de hongos, como de animales inclusive, de organismos microscópicos, etc. Esta variación, por ejemplo, del coronavirus, del COVID, este virus que provoca esta enfermedad llamada COVID-19, es una novedad, porque no la conocía la ciencia. Entonces, así como hay organismos microscópicos que abundan, sobreabundan este planeta y que muy seguramente seguiremos descubriendo más, así hay organismos más grandes, ¿verdad? Animales, plantas, hongos u otros organismos más que se van descubriendo. La taxonomía es esa rama de la biología que hace ese estudio de esos organismos que se descubren y les da un nombre, y no solamente un nombre, sino que también los clasifica, los ordena en categorías de acuerdo a sus características. También está otra rama de la biología que se llama sistemática. Aquí no aparece la rama en este diagrama, no aparece, pero es otra rama de la biología, que la sistemática se ocupa de estudiar las relaciones evolutivas que hay. Es decir, la sistemática, el sistemático lo que hace es estudiar qué tan cercano está un ser vivo de otro de acuerdo a su ADN, ¿no? De acuerdo a su composición genética. De esa manera se pueden agrupar a organismos similares genéticamente en categorías. Entonces, eso es lo que hace un sistemático. Casi siempre el taxónomo se basa, o tradicionalmente la taxonomía se ha basado en agrupaciones morfológicas, ¿no? En la forma y en características visibles a simple vista para poder agrupar a los organismos vivos. Sin embargo, la sistemática hace uso de herramientas moleculares, ¿no? Estudia el ADN. Entonces es otra forma de ayudarse en la taxonomía para poder clasificar de manera correcta a los organismos vivos en el planeta. O sea, ¿por qué los seres humanos clasificamos a los organismos? ¿Por qué clasificamos las cosas en general, los seres humanos? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, el ser humano es la forma que tiene para entender el mundo, ¿verdad? Hace mucho tiempo, un señor, un sueco, llamado Carolus Linneo, este señor que se ve aquí, es una representación, no es una foto obviamente, pero es una pintura, una representación gráfica de quién era Carolus Linneo. Era un naturalista sueco que diseñó, escribió un sistema de clasificación
al cual se le llamó sistema de clasificación binomial, debido a que este sistema permite darle nombre a los seres vivos utilizando dos palabras o dos nombres. Por eso se llama sistema binomial. Entonces, el sistema binomial o el sistema de clasificación taxonómica que creó Linneo, que de hecho publicó en más de un documento con el nombre de Sistema Nature, así como se ve aquí, allá por 1753. El sistema que creó Linneo para la clasificación de los organismos vivos se sigue usando hasta el día de hoy. Es el mismo sistema de clasificación que utilizó Darwin, este señor que está aquí, Charles Darwin, allá por 1838, para darle nombre a las nuevas especies de organismos vivos que descubrió tanto en las Islas Galápagos como en las costas de Sudamérica y en algunas islas del Pacífico. Entonces, este señor, Charles Darwin, muy conocido, por cierto, por todo el mundo, viajó hasta estas regiones del Pacífico para estudiar pues la vida que existía en esas zonas, porque nadie la conocía, nadie la había descrito, por lo menos en esas partes no. Y él se embarcó en un viaje de varios años, en donde produjo documentos importantes que hasta el día de hoy son bestsellers en el mundo y son teorías importantes en biología que todavía siguen siendo, digamos que la columna vertebral en el descubrimiento de los organismos vivos en el planeta, que es la teoría de la evolución por selección natural. Hay varios documentos, hay varios libros escritos por él, no solamente El origen de las especies, también está El origen del hombre, otro libro muy famoso de él, que por lo menos los biólogos debemos de leerlo. Si usted estudia biología, vaya pensando en conseguirse una edición de El origen de las especies y El origen del hombre y léalos, porque es parte de la cultura general de un biólogo, no puede faltar. O cualquier otra persona que quiera conocer realmente lo que significa la teoría de la evolución, debe de leer estos libros y no dejarse llevar por lo que los medios de comunicación dicen. Entonces vean que este sistema de clasificación entonces de Linneo sigue siendo el que usamos el día de hoy. Y en este sistema de clasificación Linneo creó 7 categorías para poder clasificar a los organismos vivos. Esas 7 categorías son estas que se van a ver a continuación acá. Estas 7, bueno, aquí hay 8, pero es que esta primera categoría que dice dominio fue agregada después. Realmente Linneo creó estas 7, estas que están acá, de reino para abajo. Entonces, el sistema de Linneo creó la categoría reino, la categoría filo, la categoría, esta es una subcategoría, la categoría clase, la categoría orden, familia, género y especie. Entonces, usted las cuentas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las que Linneo creó. Esto de subfilo, puede haber subclase, puede haber suborden, esas son subcategorías que también están en el documento de Linneo, pero que las obviamos por ahora, o sea, no vamos a hablar de esas por ahora. Entonces, voy a poner un ejemplo para que vean ustedes que cualquier ser vivo en el planeta, utilizando la clasificación de Linneo, las categorías taxonómicas creadas por Linneo, se siguen utilizando el día de hoy. Algo interesante de este sistema binomial que creó Linneo es que se basó en el latín, o sea, utilizó como lengua para escribirlo y para utilizarse a nivel mundial el latín. Porque en aquellos tiempos el latín ya no estaba siendo utilizado como lengua que se hablaba en algún país. O sea, ya no se hablaba como lengua. Era una lengua muerta en ese momento. Entonces, Linneo aprovechó esa coyuntura y utilizó el latín como la lengua de la ciencia, la lengua de la taxonomía. Y el día de hoy se convirtió en la lengua de la ciencia, porque todas las ciencias utilizan el latín para las clasificaciones taxonómicas.
Entonces vean que esto está escrito en latín, vean, Eucaria, miren estos nombres, Chordata, Mamalia, Félide, Homínide, Antófita. Entonces todos estos nombres son latinos, pero hay una forma de entenderlos en castellano para que los podamos comprender. Después de Linneo, mucho tiempo después, a este sistema binomial se le agregó una categoría un tanto más inclusiva que se llama dominio. Por eso aquí en realidad hay otra arriba de reino llamada dominio. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, miren, esto se entiende así. En la Tierra existen todos los organismos vivos que hay en el planeta, solamente se pueden clasificar, vamos a buscar aquí el diagrama, solamente se pueden clasificar o ubicarse en tres categorías o en tres dominios de los seres vivos. Solo hay tres dominios de seres vivos actualmente viviendo en la Tierra. Y estos son, el primer dominio se llama el dominio bacteria, el segundo dominio se llama dominio arquea, así se lee arquea, CH en latín. Al leerlo se pronuncia como K o se escribe como Q, de hecho. Entonces, arquea. Y está el dominio eucaria. Entonces, ¿quiénes son los organismos vivos que están en el dominio de las bacterias? Las bacterias. Todos aquellos organismos unicelulares procariotas que conocemos como bacterias. Pensamos que las bacterias solo son un grupo de organismos unicelulares que causan daño al ser humano o a los animales o a las plantas. En realidad no es así. Sí, por supuesto, hay bacterias que son patógenas, o sea, que son capaces de producir una enfermedad en el ser humano o en los animales o en las plantas o incluso hasta en los hongos. Pero no todas las bacterias son parásitas o patógenas, no todos lo son. Gran parte de las bacterias cumplen un rol importantísimo en la naturaleza, en el ecosistema, como por ejemplo recicladores de nutrientes o descomponedores de materia orgánica, ¿ya? Para evitar que se acumule la basura orgánica en los ecosistemas, tanto terrestres como marinos. Las bacterias descomponen, desnaturalizan, digieren, catabolizan esa materia orgánica para devolver los nutrientes otra vez al medio, al suelo, al agua. Luego están los arqueas, el dominio arquea. ¿Quiénes son las arqueas? También son organismos unicelulares y procariotas, muy parecidas a las bacterias, pero algo diferentes en cuanto a sus hábitats de vida y en cuanto a sus funciones, aunque también las arqueas cumplen las funciones de reciclaje de nutrientes en el planeta, ¿verdad? Y luego vienen los eucarias. Los eucarias son organismos, no son procariotes, sino más bien son organismos eucariotes. Ahora, ¿qué es esto de organismos procariotas y eucariotas? Los procariotas son todos aquellos organismos vivos que comúnmente son unicelulares y que en su célula el ADN que contienen no está englobado o protegido dentro de un núcleo celular. O sea, no hay organelos o orgánulos en esa célula que estén rodeados de membranas y principalmente no hay un núcleo celular, ¿ya? Que envuelve el ADN de esa célula y protege el ADN de esa célula. No existen los procariotas, no hay núcleo en los procariotas. Los eucariotas son todos aquellos organismos, el 99% o el 90% son multicelulares, aunque hay algunos unicelulares, pero en los eucariotas sí hay núcleo bien definido. O sea que el ADN que contiene las células eucariotas está protegido por un núcleo celular, por una envoltura de doble membrana que se llama núcleo celular. Otra cosa importante es que si se descubre una nueva especie de animal, una nueva especie de planta, una nueva especie de hongo, una nueva especie de protista, los vamos a ubicar en este dominio. Pero si se descubre una nueva especie de bacteria o una nueva especie de arquea, los vamos a ubicar en cualquiera de estos dos dominios que están aquí. Entonces, todos los seres vivos en el planeta están ubicados en un dominio, en uno de estos tres, de acuerdo a las características que tienen, por supuesto.
Entonces, si ustedes ven en esta representación, esta es una representación filogenética, o sea, que muestra las relaciones evolutivas que hay, o las relaciones de cercanía o de lejanía genética que hay entre estos grupos. Entonces, si ustedes se fijan, tanto bacterias como arqueas, de acuerdo a estas ramas de este árbol filogenético, esto se llama árbol filogenético, la cercanía de las ramas, o de estas líneas que usted ve aquí, determinan qué tan cercanamente están emparentados desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista genético. Entonces ustedes ven que bacterias y arqueas tienen una mayor cercanía que la distancia que hay genética entre las bacterias y las eucarias, por ejemplo, o que de las arqueas con las eucarias. Vea que la brecha es un poco más larga, o sea, no hay un parentesco muy cercano realmente. Se supone que todos los seres vivos del planeta, no importando si son procariotas o eucariotas, proceden de un ancestro en común. Bueno, de eso no vamos a hablar mucho ahorita, pero en realidad tanto la ciencia como la religión están de acuerdo en que, claro, tuvo que haber un inicio, ¿no? Tuvo que haber un inicio en cuanto a la vida y pudo haber sido un único organismo del cual derivaron todos, aunque realmente hay más evidencia para pensar que la existencia de la vida en la Tierra se dio en diferentes momentos y que no todos los organismos vivos aparecieron al mismo tiempo o no derivaron de una misma célula, sino que de células distintas, o sea, de organismos diferentes. Bien, de eso no vamos a hablar en este momento. ¿Por qué les hablaba de este árbol filogenético? Aunque no es el fuerte del curso, no vamos a hablar mucho de la filogenética ni de la sistemática, pero hay aquí por aquí una situación que es importante que la tomen en consideración. Y es que, déjenme ver. Bueno, y es que el sistemático, como dice aquí este capítulo 18 del libro de Biología de Audesirc, el libro que les sugerimos que buscaran, el sistemático lo que hace es buscar esa relación ancestral, esa relación genética de todos los seres vivos, ya sea de los seres vivos que actualmente viven o incluso de aquellas formas fósiles, aquellos restos de organismos que vivieron en el pasado. Entonces les voy a poner un ejemplo. En este capítulo se empieza hablando, en este capítulo 18, que habla sobre la sistemática en biología, se comienza a hablar del virus del VIH-Sida, el virus de la inmunodeficiencia humana que produce la enfermedad conocida como SIDA en los seres humanos. El virus que causa el SIDA, los sistemáticos, los biólogos sistemáticos, utilizando los análisis genéticos, descubrieron o han descubierto hasta el día de hoy que ese virus que provoca el SIDA en los humanos no se originó de humanos pasados, ¿no? Del pasado. O sea, no es un virus que se originó o que afectaba a seres humanos en realidad, sino que el análisis genético demostró que el pariente más cercano de este virus, VIH-1, que es el que nos produce SIDA a los seres humanos, el pariente más cercano es un virus que es común o que afecta a otros primates, como por ejemplo a los chimpancés, y que en algún momento de la historia, no sabemos cuándo, en qué momento exactamente, ese virus que afectaba a simios como el chimpancé, primates diferentes al ser humano, pero igualmente primates, de alguna manera brincó hasta otro primate diferente, el ser humano, y provocó lo que hoy conocemos como síndrome de inmunodeficiencia adquirida humana. Entonces, el asunto con esto, lo que le quiero decir con esto, es que quienes realizan el análisis o quienes realizaron ese análisis fueron biólogos sistemáticos. ¿Cómo lo hicieron? Utilizando análisis genético. Entonces, eso es lo nuevo en la biología el día de hoy. Si se descubre incluso una nueva especie, los sistemáticos tienen que ver con analizar qué tan emparentado está ese organismo con otros
pero desde el punto de vista de sus genes, desde el punto de vista de su ADN, no solamente comparándolo en su morfología, porque se parece a este otro animal o a esta otra planta, lo vamos a ubicar en este grupo. No, sino que también hace uso de herramientas moleculares. Voy a poner un ejemplo rápido de cómo es que cada organismo vivo en el planeta está clasificado en estas 8 categorías taxonómicas. Voy a poner el ejemplo del gato. El gato común que nosotros tenemos en nuestras casas o que vive con nosotros los humanos, el gato común. El gato común, el nombre científico, que está en latín, o era, mejor dicho, Felis catus, pero este nombre ya cambió porque en taxonomía los nombres se revisan continuamente y pueden cambiar cada ciertos años. Entonces, el nombre científico del gato era Felis catus y ahora creo que es Felis domestica, porque esos nombres van cambiando. Pero veamos un poco la clasificación taxonómica del gato. Vámonos más arriba, vámonos hasta el dominio. Empecemos por la primera categoría taxonómica. El gato está en el dominio de los eucaria. ¿Por qué? Porque las células que contiene el gato, que forman el cuerpo del gato, son células eucariotas. Es decir, sus células poseen un núcleo bien definido que protege, resguarda el ADN celular. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es un organismo multicelular. Ya, recordemos que en los eucariotas, el 90% son organismos multicelulares y nada más un pequeño porcentaje son organismos unicelulares de los que vamos a hablar más adelante. Entonces, el gato es un eucariota. Está en el dominio eucaria. Aquí está escrito en latín, pero en español sería eucaria, tal como lo escuchan, sin K, sino que con C. Entonces, el dominio es una categoría taxonómica muy amplia porque si ustedes se fijan en la imagen, abarca una cantidad tremendamente grande de organismos. Porque las únicas características que hay que buscar es que ese organismo sea multicelular, y que sea eucariota, que sus células posean núcleo. Si no cumple con esas dos características, entonces se ubica en otro dominio. ¿En cuál otro? Bueno, podría ser el bacteria o podría ser el dominio arquea. Eso ya dependería del análisis que se haga del organismo. Bien, ahora, el gato, ¿en qué reino está? Está en el reino animal. El reino animal contiene menos cantidad de organismos vivos que contiene un dominio, porque si ustedes se fijan aquí en el dominio, incluso animales están mezclados con plantas o con organismos unicelulares. Observe aquí, como esta clamidomona que estoy señalando en este momento, un protozoario unicelular. Entonces, en los animales, ya una categoría, el reino es una categoría menos inclusiva, es un poco más exclusiva, solo contiene a todos aquellos organismos que, pues aparte de ser multicelulares, tienen otra característica importante y es que son heterótrofos. Todos los animales son heterótrofos. ¿Qué quiere decir heterótrofo? No fabrica su propio alimento. Los animales tenemos que buscar el alimento en nuestro entorno o tenemos que cazarlo o tenemos que capturar el alimento, pero no lo podemos fabricar nosotros mismos a partir de la energía de la luz, como sí lo pueden hacer las plantas, por ejemplo. Entonces, eso hace que un animal sea un animal, en parte, ¿verdad? Hay muchas más cosas, pero para decirlo de una manera muy simple, los animales somos multicelulares, somos eucariotas, por supuesto, y somos heterótrofos. También, ahora, fíjese que vamos de una categoría más inclusiva a cada vez categorías más exclusivas, o sea, que excluyen a más. El filo es una categoría, en este caso, el gato está en el filo de los cordados. ¿Qué quiere decir cordado? Cordado quiere decir que tiene cordón nervioso central, lo que nosotros conocemos como médula espinal. O sea, que es todo ese paquete de nervios que salen del cerebro, del encéfalo, y que recorren la columna, y que de hecho están protegidos por una columna de huesos, por unas vértebras,
y que esos nervios pues se dirigen a todas partes del cuerpo para controlar el funcionamiento de ese cuerpo. Eso quiere decir cordado, que tiene un cordón nervioso o una médula espinal de nervios principales. Eso es un cordado. Entonces el gato es un cordado. Vamos a la siguiente categoría, clase, mamífero. El gato es un mamífero. ¿Por qué es un mamífero el gato? Los mamíferos se caracterizan de todos los demás animales porque poseen glándulas mamarias. De hecho, el nombre mamífero viene de el poseer glándulas mamarias, que son esas glándulas que producen esa secreción lechosa que alimenta a la cría. Entonces, los gatos son mamíferos porque tienen glándulas mamarias, las hembras, bueno, los machos también, aunque en los machos las glándulas mamarias no producen leche para alimentar la cría, y además los mamíferos tienen pelo. Son los únicos animales que tienen pelo, los mamíferos. Además de eso, los mamíferos, aunque no los hace esto una característica única de los animales, pero los mamíferos también son homeotermos. Homeotermo es un término que quiere decir que el animal, su temperatura corporal es más o menos constante siempre. No importa que haga mucho frío o haga mucho calor en el ambiente. Eso quiere decir homeotermo, o también en algunos libros aparece como homotermo. Quiere decir con una temperatura constante. Eso es lo que quiere decir. Aunque también las aves comparten con los mamíferos esa característica. Pero los mamíferos tienen características únicas. No vamos a hablar de todas en este momento, pero sí las vamos a ver un poco después. El gato también está en el orden de los carnívoros. ¿Por qué? Porque come carne. Porque su sistema gastrointestinal está diseñado para digerir carne. Porque recuerde que los animales somos heterótrofos y tenemos que buscar una fuente de alimento. Y los carnívoros buscan fuentes alimenticias en otros animales, comen otros animales. La familia Felidae, la familia de los felinos, es un felino, así como el lince, como el león, como el tigre, como las panteras, como los leopardos, son felinos, igual el gato es un felino. Está en el género Felis, todavía sigue siendo el género Felis, y la especie Felis catus. Si se fija usted, el nombre de la especie consta de dos nombres. Consta de un nombre genérico, el género, y consta de un nombre específico, la especie. Entonces, el nombre científico, cuando escuchamos hablar de nombre científico, estamos hablando de dos nombres en realidad. Es un nombre compuesto, son dos palabras. El nombre genérico, el género, y el nombre específico, la especie. Entonces, juntos hacen el nombre científico. Entonces, ¿cuál es el nombre científico del hombre? El hombre es el Homo sapiens, ¿no? Homo sapiens. Homo sapiens, si se traduce al castellano o al español, querría decir hombre sabio. O sea, realmente a veces los nombres no definen realmente o no definen de una manera muy exacta al organismo, porque el ejemplo del humano, hombre sabio, los humanos no hemos sido muy sabios a lo largo de la historia porque siempre cometemos los mismos errores y por lo visto no podemos arreglar nuestros problemas entre nosotros mismos, ni podemos ser balanceados en cuanto a la forma de convivir con otras especies, así que no somos muy sabios por lo visto. Entonces, esto es un ejemplo de cómo cada organismo vivo en el planeta tiene que estar ubicado en 8 categorías taxonómicas. Nosotros también estamos en un dominio, en un reino, en un filo, en una clase, en un orden, en una familia. Poseemos un género que es Homo y nuestra especie es Homo sapiens. Entonces, les queda de tarea averiguar las demás categorías para el hombre, o sea, la clasificación del hombre, en qué dominio está, en qué reino está, en qué filo está, en qué clase está, orden, familia, género y especie. Ahora, ¿por qué vemos esto? ¿Por qué tenemos que entender esta información de los reinos y las familias y todo esto? Bueno, por lo siguiente, vea. A ver, creo que está en este capítulo de aquí. Vamos a ver. Quiero mostrarles otro diagrama general. Este diagrama. Entonces, vean, en una representación en forma de un árbol filogenético,
la vida se podría resumir así. O sea, si venimos de un ancestro en común, el ancestro de todos los seres vivos que hay en el planeta, ya sea los que han muerto y los que están vivos todavía, si se hace un árbol filogenético de los organismos que viven el día de hoy, tendríamos esto. Hay siempre, o sea, 3 dominios de organismos vivos: bacteria, dominio arquea y dominio eucaria. Pero fíjense que hay 6 reinos de organismos vivos en el planeta. Está el reino de las bacterias, en donde están las bacterias, que son procariotas unicelulares. Está el dominio de las arqueas con el reino arquea, o sea que del dominio bacteria solo tiene un reino, que es el reino bacteria. El dominio arquea solo posee un reino, que es el reino arquea. Decíamos que estos eran organismos unicelulares y procariotas también, muy similares a las bacterias, pero claro, hay algunas características que cambian. Y en el dominio eucaria viene 4 reinos. Hay un reino que se llama reino protozoos o protozoarios o protistas, como aparece en algunos libros. Reino de los protistas, que estos son el único grupo de eucariotas que contienen organismos unicelulares. Estos son los protistas. Dentro de estos protistas hay tanto algas unicelulares, que son los principales productores de alimento en los ambientes acuáticos, de agua dulce, de agua salada, como también hay organismos parásitos, parásitos unicelulares que son importantes para el hombre también porque les causan problemas bastante serios de salud. Pero los demás reinos, vea, el reino de las plantas, el reino de los animales y el reino de los hongos, todos estos otros reinos son organismos multicelulares, con excepción de algunos hongos, muy pocos, pero hay hongos que son unicelulares, no multicelulares, que también causan algunos problemas o que tienen algunas funciones o roles ecológicos en la biosfera que quizás no conocemos y que hasta ahora, que ustedes van a poder leer un poco más sobre cada reino, van a poder comprender mejor y ver un poco más la diversidad de vida que hay en este planeta. Ahora, miren algo interesante que se ve en el árbol filogenético. Si ustedes se fijan en las ramas, fíjese que volvemos a ver cómo la rama de las bacterias y las arqueas no están unidas, aunque son muy similares, pero están separadas. Son organismos completamente diferentes, a pesar de que comparten el hecho de que son unicelulares y procariotas, pero en otras cosas son diferentes. Y vea usted ahora los reinos protista, plantas, animales y hongos, y vea las relaciones filogenéticas que tienen. Resulta que los protistas están más cercamente emparentados genéticamente con las plantas, porque vea, aquí el árbol se ramifica en 2 nodos, en 2 ramas más pequeñas, y vea que están muy cerca, protistas de plantas. Y vea ustedes que los animales y los hongos están mucho más cerca uno de otro que de las plantas o de que los protistas. Así que realmente los animales, por lo menos genéticamente hablando, estamos más cercanamente emparentados con los hongos, no con las plantas, no con los protistas, menos con las arqueas y las bacterias, ¿verdad? Entonces, estos árboles sirven para eso, para realizar análisis de qué tan cerca genéticamente estamos los organismos unos de otros, qué tan emparentados estamos con otros organismos en el planeta. Ahora, para terminar, quiero hacerles ver que es importante que aquí en el aula ustedes pueden ver que, vamos a ver, dale aquí extender. En el aula ustedes pueden ver que en la unidad 1 se basa principalmente en, o mayormente, en estudiar la diversidad de vida que hay en el planeta. Por eso es que ustedes ven que después de hablar de las ramas de la biología, empezamos a hablar de características de los seres vivos, la parte molecular, los átomos, las moléculas, las macromoléculas, pero luego ven que hay presentaciones de cada reino. Reino bacteria, reino arquea, reino protista, reino de los hongos, reino vegetal o de las plantas y reino animal. Porque en realidad la idea de la primera unidad es que usted tenga un conocimiento general de la diversidad de vida que hay en el planeta. Para eso, el libro que les
sugerimos de biología tiene desde el capítulo 18 hasta el capítulo 24, habla de todos esos reinos, de todos esos grupos de organismos vivos que usted debe de estudiar. Entonces yo le sugiero lo siguiente, miren, este es el capítulo 18 que habla sobre la sistemática y la forma como los taxónomos y los sistemáticos realizan su labor. Es bueno que lean las primeras, por lo menos las primeras 3 páginas, primeras 3, 4 páginas, porque fíjense, por ejemplo, cómo los sistemáticos, utilizando análisis genético, que es lo más nuevo en biología, desde hace algunas décadas atrás, vean cómo, por ejemplo, se puede entender mejor la cercanía o la lejanía genética que tiene el hombre con otros primates, por ejemplo. Se puede aplicar el mismo análisis para cualquier otro grupo de seres vivos o para el hombre con todos los demás seres vivos. Sin embargo, aquí se hace un análisis, por ejemplo, de la relación que hay entre el hombre o la cercanía o la lejanía que hay entre el hombre con los demás primates que existen en la Tierra, que viven en la Tierra el día de hoy. Entonces, vea que el ser humano está mucho más cerca de los chimpancés y de los bonobos que del gorila o que del orangután o que del gibón. Sé que realmente nuestro pariente primate más cercano es el chimpancé y el bonobo. El bonobo es como una variedad un poco más pequeña de chimpancé, pero también es un simio, también es un primate que genéticamente está muy cercano a nosotros. Claro, somos todos diferentes, ¿eh? Somos grupos diferentes, somos especies diferentes, pero tenemos una cercanía genética, tenemos genes compartidos. Eso es algo bastante interesante en el estudio de la vida. Entonces, es bueno que lean de este capítulo 18, por lo menos, las primeras páginas, incluso esta parte que habla de los dominios de la vida, para que usted entienda un poco más de lo que estamos hablando ahora, que usted tenga los argumentos teóricos para que usted pueda fácilmente comprender de ahora en adelante de lo que estamos hablando cuando hablamos de las clasificaciones taxonómicas y sistemáticas de la vida. Esto de cómo se hacen o se construyen los árboles, en realidad no necesito que lo vean, porque es algo mucho más complejo y no viene al caso en este momento. Entonces, toda esta parte de aquí no es necesario como que se la memoricen, pero sí échenle un vistazo, por ejemplo, a esos árboles filogenéticos en donde se hace una relación de todos los reinos de organismos vivos y sus cercanías, y todos los subgrupos que hay dentro de cada reino. Mire, cada reino contiene un montón de organismos, ¿verdad? Tiene cantidades increíbles de organismos divididos en otros grupos, ¿verdad? Porque hay tantos organismos vivos en el planeta que no puede meterlos a todos en un mismo saco. Tiene que clasificarlos de esta manera, agruparlos de acuerdo a características muy particulares. Luego, el capítulo 19, vamos a ver aquí, ya se los muestro. Capítulo 10, perdón, vamos a ver, no, 387. Este es en el libro que yo les dije, ¿verdad? Que bajaran, el libro de biología. En el capítulo 19 habla de la diversidad de procariotas y virus. No me interesa que estudie los virus, no me interesa, por lo menos no para efectos de evaluación, sino que estudie los procariotas. ¿Quiénes son los procariontes? Las bacterias y las arqueas. Entonces, cuando usted empieza a leer el artículo, el capítulo, usted empieza a ver las diferenciaciones entre arqueas y bacterias. ¿Por qué son diferentes? O por qué son similares también, porque qué características comparten en común. Entonces aquí divide los dos reinos y empieza a hablar de las características de los dos reinos. Por lo menos hasta 5 páginas más abajo, creo, o las primeras 5 páginas, es que habla de estos dos reinos de arqueas y bacterias. Esto es importante, por ejemplo, en esta parte de aquí el capítulo habla de cómo afectan los procariontes a los seres humanos y a otras especies. Cómo los afectan no de manera negativa necesariamente, ¿no? Sino que la forma como se relacionan, pues, o sea, qué relaciones tenemos con los organismos unicelulares. Esto es algo bien importante que lo sepamos. Y luego, mucho más adelante, empieza a hablar de los virus, pero esa parte no me interesa que la estudie, ¿no? ¿Qué son los virus y los viriones y los priones? Por lo menos no para efectos de evaluación. Usted personalmente, claro, puede leerlos, no hay ningún problema,
claro que es importante que usted tenga un conocimiento muy amplio de todo lo que afecta a la vida de los organismos vivos en el planeta, y los virus son parte importante de ello, más en este momento, ¿verdad?, que estamos padeciendo una pandemia debido a un virus. Entonces, si usted no tiene claro que es un virus, puede leer esta parte y sin ningún problema entender muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Y por qué los virus son tan exitosos y por qué los virus se multiplican como se multiplican y afectan a los organismos vivos como los afectan. Bien, luego en el capítulo 20 habla de otro reino, que es el reino de los protistas, y aquí estamos hablando ya de eucariotas, ¿verdad? Bacterias arqueas son procariotas, aquí estamos hablando de eucariotas. Entonces, en este capítulo le explica a usted quiénes son los protistas, ¿verdad? Quiénes son, cómo se clasifican de diferentes grupos. No es que se tiene que memorizar estos grupos, no, pero de aquí en estos grupos usted puede por ejemplo, hacer énfasis en algunos que son sumamente importantes, como las diatomeas, o como las algas verdes, o como los dinoflagelados, y ver ustedes que, o los ciliados también, y ver ustedes que esos grupos de protistas tienen una relación bastante estrecha con los seres humanos, incluso las amebas, ¿verdad? Y otros grupos más por ahí, que usted se da cuenta, y dice, puchica, yo no sabía que los protistas eran estos organismos y que tenían estos beneficios, o que causaban esto, o que cumplían con estas funciones en el ecosistema. No lo sabía, pues ahora puede leer el capítulo 20 y darse cuenta de quiénes son los protistas. La lectura es una lectura que debe de hacerse concienzuda, con el motivo de aprender y analizar lo que usted está leyendo. Estoy mostrando nada más los capítulos que contienen los diferentes reinos y que hablan de las características de cada reino. El capítulo 21 habla de las plantas. En las plantas hay mucho que ver. Las plantas son muy diversas también. Son sumamente importantes también en el ecosistema, en la biosfera y para el hombre. Y, por ejemplo, los grupos de plantas que existen se pueden estudiar acá en el capítulo. Quiero mostrarles nada más una representación aquí, que vamos a poder encontrar que hay plantas no vasculares y plantas vasculares. Estos son como grandes grupos de plantas que sobreviven el día de hoy en la Tierra, que viven actualmente en la Tierra, y dentro de los grupos no vasculares, pues vea usted a quiénes están, y los grupos vasculares quiénes son. ¿Y por qué se le llaman no vasculares y vasculares? Es un asunto bien importante, porque de ahí comienza a ver usted una serie de clasificaciones que le ayudan a entender mejor la diversidad de plantas que hay en el planeta y sus funciones, ¿verdad? Sus relaciones con el hombre o con los demás organismos vivos del planeta. Muy, 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 muy importante que vea quiénes son las gimnospermas, que vea quiénes son las angiospermas, que vea quiénes son las plantas con semilla, las plantas sin semilla, etc. Eso es bastante importante. Revise todos esos datos aquí. Si usted se fija en el siguiente capítulo, habla de los hongos, el capítulo 22, la diversidad de hongos. Le va a explicar tanto los hongos unicelulares como los hongos multicelulares y también su relación con los demás seres vivos y con el hombre, por supuesto. Casi siempre nosotros buscamos la relación que hay entre los demás organismos vivos con nosotros, por los beneficios o las situaciones negativas que conlleva esa relación con esos organismos, ¿no? Entonces aquí en el capítulo 22 está explicado el de los hongos. Y los últimos dos capítulos, 435, perdón, este es el que estábamos viendo ahorita, 452, ya el reino animal, los animales. Y el capítulo 23 habla de los invertebrados, todos aquellos animales que no tienen un esqueleto óseo, ¿verdad? Aquí se habla extensamente de quiénes son los invertebrados y sus características principales. Aquí incluso se hace una comparación con otros organismos, de los grupos de invertebrados con otros organismos, que es importante que lo vea. Y en el último capítulo, para este tema de la diversidad de la vida, el 24, que habla de la diversidad animal, ya el otro grupo más grande que hay
de organismos que son los vertebrados. Ya los animales que tienen columna vertebral, médula espinal y que tienen un esqueleto óseo. Aquí se habla de sus características. Entonces, en todos los grupos que usted estudie, todos los reinos que usted estudie, debe de saber, debe de comprender, debe de leer qué características hacen que los organismos que están ubicados en ese reino estén ahí y no en otro. O sea, qué características hacen únicos a los organismos dentro de ese reino, por qué están ubicados en ese reino, ¿no? Entonces, es una tarea pues bastante dedicada la que tiene que hacer para poder cubrir los diferentes aspectos de la diversidad de los organismos vivos en el planeta. Entonces, recuerde que tiene en el aula virtual, aquí en esta unidad 1, tiene, antes de resolver el cuestionario, tiene un archivo que se titula Resolver antes de contestar el cuestionario en línea en la unidad 1, porque aquí en este documento le aparecen una serie de preguntas que son básicamente parecidas a las preguntas que están en el cuestionario, para que cuando usted vaya contestando el cuestionario no tenga problemas ni se pierda mucho de qué es lo que le van a preguntar. Recuerde que usted se tiene que basar en el calendario. El calendario usted tiene, aquí está el calendario, ¿no? El calendario que les proporcionamos desde el inicio. El calendario usted tiene que imprimirlo, bajarlo, imprimirlo y tenerlo ahí presente, porque aquí están las fechas de cuándo es que se evalúan las asignaciones que se le dan. Mire, cuestionario desde el martes 26 de enero hasta el sábado 13 de febrero a las 11:59 p.m. El foro, que está abierto desde hoy, hasta el sábado 13 de febrero a las 11:59. Entonces vea que esas fechas tiene que tomarlas en consideración, porque también están las fechas de examen, que no tiene que pasarlas por alto, o de otras asignaciones que se le van a poner a disposición en las fechas que aparecen aquí. Tiene que estar atento a eso. Bueno, por el día de hoy terminamos, a menos que alguien tenga alguna pregunta. Yo no he contestado, voy a hacer una aclaración. El fin de semana, seamos justos, y el fin de semana no esperen que yo conteste preguntas, porque el fin de semana no trabajamos, ¿verdad? El fin de semana es para dedicarlo uno a su vida personal, a su vida de familia, a sus otras ocupaciones aparte del trabajo. Entonces, sábado y domingo yo comúnmente no contesto mensajes, así que los que me han escrito sábado y domingo, voy a empezarlos a leer hasta hoy y contestarlos hasta hoy, porque esos días no trabajamos, así que también tenemos que tener un espacio para otras actividades. Bien, si hay alguna duda me la hacen ahorita. Vamos a dejar abierto unos minutos. El que se tiene que retirar, no hay ningún problema, porque tenga otra clase o algo, no hay problema. Recuerde que esto se va a subir siempre a el aula. Y otra cosa es que estas videoconferencias son obligatorias, es como ir a clase, ¿verdad? Si alguien después me reclama por algo, yo me voy a fijar quién estuvo y quién no estuvo en las videoconferencias, porque esto queda grabado. Entonces no puede faltar a las videoconferencias, tiene que estar aquí. Así que hago ese recordatorio. Espero dudas, a ver si alguien tiene alguna consulta, alguna duda sobre lo que hemos tratado el día de hoy o algo anterior. Mientras haya alguna pregunta, les recuerdo que los laboratorios, aunque no empiezan esta semana, sí, esta semana hay que estar pendiente del aula virtual, porque se les van a poner algunas indicaciones de cómo matricularse en el laboratorio, en el aula virtual del laboratorio disponible aquí en el campus. Así que hay que estar pendiente de eso. Si no hay más, nos despedimos y estamos pendientes con las preguntas. Usen el foro de consultas académicas y el chat del aula para que me puedan preguntar lo que necesiten. Por los momentos es todo. Espero que tengan buena tarde y bueno, seguiríamos hasta la próxima semana, el jueves. Ya me estoy despidiendo por esta semana. El jueves de esta semana a la misma hora, 3 de la tarde.